Vamos a hacer un pareo entre los modelos de los orbitales Schrödinger y Bohr para clarificar algunas cosas. Recordemos que los subniveles atómicos son 4, el S, el P, el D y el F. Y que en ellos caben respectivamente 2 electrones, 6 electrones, 10 electrones y 14 electrones. Que esos electrones van dentro de orbitales. Entonces, si este es un orbital, tiene capacidad para 2 electrones. Si aquí tengo 6 electrones, necesitaré 3 orbitales, a razón de 2 electrones por orbital. En el D tengo 10 electrones, necesitaré 5 orbitales, a razón internamente de 2 orbitales con spin contrario. Y en el F necesitaré 7 orbitales representados aquí por unas esferas con sus respectivos electrones internos para un total de 14 electrones. Para un total de 14 electrones. Ahora bien, ¿cuál es la forma de ese orbital? En el caso del S tiene forma esférica. En el caso del P tiene forma de 8. Y recuerden que son 3 orbitales, 1, 2 y 3, pero que en realidad tienen forma de 8. En el caso de los 5 orbitales D, la forma cambia. Hay 4 en forma de trébol de 4 hojas y uno un tanto diferente. Un primer orbital, un segundo orbital, un tercer orbital, un cuarto orbital alargado de esta forma y un quinto orbital en forma de trébol de 4 hojas. En el caso del F, los 7 orbitales F son bastante diferentes. Tiene uno alargado de esta forma. Ok. Aquí tiene un orbital de este tipo. Tiene 4 orbitales de esta forma siguiente, con 6, como si fueran unos foliolos, unas hojas, pero esto corresponde todo a un solo orbital, y de este hay 4 tipos, y 2 orbitales de la siguiente manera. 2 orbitales de esta forma, que es bastante complejo, para un total de 1, 4, 5 y 2, 7 orbitales en total del tipo F. Ahora bien, ¿cuál es la ubicación espacial de estos orbitales del S, del P, del D y del F? Bueno, vamos a observar cuál es la ubicación espacial, y para ello nos vamos a valer entonces del eje de las X, a regresarnos un poco, razones de información anterior. Entonces, ¿cuál es la ubicación espacial? Vamos a valernos del eje de las X, del eje de la Y y del eje de la Z. En el caso de los orbitales S, decimos que tienen una forma esférica. Luego ellos se ubicarían entonces de esta manera, y en el interior los respectivos electrones para los S. Para los P, vamos a dibujar entonces para los P, vamos a dibujar los planos. Vamos a borrar. Vamos a borrar por razones de comodidad.
y vamos entonces a dibujar el eje de las X, el eje de la Y y el eje de la Z. Lo vamos a hacer 3 veces. X, Y y Z, X, Y y Z. Como son 3 orbitales de tipo P, entonces uno será ubicado en el eje de las X y será PX. Uno será ubicado en el eje de las Y en forma de 8, recuerden, y será PY. Y uno en el eje de las Z y será PZ. Ahora vamos a dibujar a los 3 anteriores en una misma gráfica X, Y y Z. Ahora vamos a dibujar los 3 orbitales anteriores en una sola gráfica. Entonces este sería el eje de las X, este sería el eje de la Y y este sería el eje de la Z. Y ubicamos el PX, ubicamos el PY y ubicamos el PZ. Y aquí adentro habría 2 electrones, bueno, de spin contrario, ¿verdad? 2 electrones y 2 electrones. Mire cómo se complejiza el asunto, y ese en el caso de los orbitales P. Vamos a ver el caso de los orbitales D. Miren ustedes la complejidad de la ubicación espacial de los orbitales D. Por ejemplo, aquí tenemos el DXY. Quiere decir que el trébol, al que yo le llamo trébol, al orbital trébol de 4 hojas, está ubicado espacialmente sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Véanlo, sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Lo mismo sucede con el DYZ, sería sobre el eje de la Y y sobre el eje de la Z. Lo mismo con el DXZ y pare de contar, ¿verdad? Es decir, que la posición espacial o la ubicación espacial de los orbitales D es más compleja. Y esta sería la correspondencia a la ubicación espacial de los 7 orbitales F y que por asuntos de complejidad se escapan a la explicación de nuestro curso. Pero ahí está, para repasar, como para aquellos estudiantes inquietos que quieran profundizar. Ahora bien, vamos a ver entonces la correspondencia de los orbitales y los modelos atómicos, el de Schrödinger y el de Bohr. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo Z5 y que corresponde al boro, y que en la tabla de notación espectral entonces sería 1s2, 2s2, P1. ¿Ok? Y yo voy a ubicarlo entonces en el modelo Schrödinger. Entonces tendría que hacer lo siguiente. Coloco el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Y ahora voy entonces a ubicar el subnivel 1s2, después el 2s2 y después el 2p1. Utilicemos el azul para el 1s2, cuyo orbital tiene forma esférica y en su interior habrían 2 electrones. Eso para el 1s2. Utilicemos el verde para el 2s2, que sería esférico pero más grande y en su interior contendría 2 electrones. Y es esférico porque es de tipo S. Y utilicemos el morado para el P1, que sería en este caso en el eje de las X. Aquí está. Con sus 2 electrones, 1 y 2 electrones. Ese sería el modelo Schrödinger
con los orbitales y los electrones. ¿Por qué en clase nos quedamos con el modelo Bohr? Porque si yo voy a representar el boro, que lo tengo aquí, entonces yo escribo en el interior más 5, que sería el núcleo atómico que contiene las 5 partículas positivas o protones, y le hago una primera capa, luego una segunda capa. En la primera capa ubicaría 2 electrones, lo voy a colocar con azul, 2 electrones, y luego una segunda capa, y sumo los electrones, 2 aquí del S y 1 del P, serían 3 electrones, y los ubico en la segunda y última capa, 1, 2 y 3. Aquí tengo entonces el modelo Bohr. Por esta razón es que seguimos utilizando didácticamente este modelo al interior de las clases, porque el de Schrödinger, aunque responde mejor a la realidad, el de Bohr es más simplista para intentar llegar con el conocimiento al estudiante.